partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos, de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, dándole gracias al Padre. Amén. Por eso te invito a que oremos. Te damos gracias, Padre eterno, Padre celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Y gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, el Bajacodes. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre estaremos compartiendo tu bendita palabra. Como siempre os digo, queridos hermanos, Juan 14, 26 dice que el Espíritu nos recordará todo lo que el Señor ha dejado plasmado en las enseñanzas. Con esta conciencia en pensamiento, ¿por qué un ser humano viene a Cristo? ¿Dónde está la respuesta? Usamos como base Juan capítulo 6, dice el Señor, desde el versículo 65 al 66, dice, y dijo Yeshua a Jesús, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no querían andar con él. Es palabra del Señor. Amén. Y le damos gloria a su palabra. Amén. A partir de este momento, queridos hermanos, vamos hacia el desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. Muy bien, sé que están preparados, queridos hermanos. Ahí, después de estar preparado para más, ya va Yeshua ahí de fondo de cortinita. Ahora ustedes, queridos hermanos, observen este detalle. Si la consigna dice, ¿por qué un ser humano viene a Cristo? Ya hemos dicho que uno puede decir, para ser sano, para ser salvo, para conocerlo, sí. Hasta incluso para probarlo también, el Señor. O sea, podemos empezar a decir muchas cosas, pero la palabra nos acaba de decir ya que nadie puede venir a Cristo, si no le fue dado, de parte del Padre. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Diga, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? Desde el original. Desde el original. Amén. Entonces, ahora vamos a investigar qué significa esta palabra, queridos hermanos, desde el original. Y esta enseñanza va a estar titulada, diga, Didomi Pater. Diga, dado del Padre. Entonces el título de hoy es dado del Padre. Nada más que está el otro título. Hay gente que se comunica a nosotros justamente de toda la zona de lo que sería Israel, Irán, Palestina y todo, por estos títulos, porque llaman la atención, ya que ellos entienden toda esta zona, estos idiomas. Ahora, esta lengua, ¿no? Sí. Como dice en la Biblia. Ahora, queridos hermanos, ustedes observen que acabo de leer que a pesar que el Señor les dice, si no le fuere dado del Padre, desde entonces muchos dejaron de seguirlo al Señor. Y ahí está el misterio. Así diga, es. Pastor, ¿pero por qué dejaron de seguirlo? Si Él le acaba de decir, que se habían venido a Él, le fue dado del Padre. Diga, tan poco lo tomaron al Padre, para luego alejarse de Cristo. Diga, en este tiempo muchos hermanos hacen eso. Se apartan de las iglesias, se apartan de Cristo, y toman a poco el Padre. Porque vinieron porque le fue dado del Padre. Amén. O sea, y ahí entra, no todo lo que me dicen Señor y Señor, exacto, no todo lo que entrarán. Me dicen, Señor, entonces, ¿cuál es el contexto? Vamos a poner en contexto todo el capítulo 6. Ustedes lean después tranquilos. El capítulo 6 arranca con el milagro de los panes, arranca con el milagro de los panes y los peces. Luego de eso el Señor se empieza a movilizar, los siguen, Él los mira y dice, ustedes vienen por los panes y los pececillos porque les he dado de comer. Y entonces vemos gente que va por interés. Y el Señor le empieza a hablar de Moisés, que Moisés le dio el maná, pero yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ya del versículo 50 en adelante dice, yo soy el pan, el que come este pan vivirá para siempre, el que come y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el día postrero. Versículo 53 de Juan capítulo 6 dice, el que no come mi cuerpo ni bebe mi sangre no tiene vida. Versículo 56 de Juan 6 dice ya, el que haya comido mi cuerpo y bebido mi sangre en mí permanece y yo en él. Diga, esos son los verdaderos. Y de repente se asustan todos, llega este momento. Diga, el Señor lo dijo a propósito. El Señor lo dijo a propósito. Entonces, todos ellos pensaban que estaba loco el Señor. Creían que estaba loco el Señor. ¿No se rían ustedes? No, porque así lo miraban de verdad. Está loco, que es caníbal, ¿cómo va a querer que lo comamos? Sí. Y él dice, no, nadie puede venir si no le fue dado del Padre. Amén. Dice, ¿verdad? Entonces, lo dejan de seguir y a continuación, después del versículo 66, viene el 67, 68, exactamente el 68, dice, ustedes que son mis apóstoles, a Pedro mirándolo a Pedro, ¿ustedes también se quieren ir? Y por supuesto, levanta la mano pues y dice, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El Señor dice, sí, claro que sí.
pero uno de ustedes diablo, le dice. Mm. ¡Oh! ¿Y quién era el diablito ahí? Judas. Judas. Entonces, entonces, ¿qué le fue dado de parte del Padre? ¿Que esté Judas en la mesa del Señor? Sí. Entonces, ¿por qué muchos hermanos se enojan cuando hay un diablito en la iglesia? A mí me encanta cuando veo Judas en la iglesia. Pastor. Claro, porque lo puso Dios. Amén. Claro. ¿Usted sabía que si no fuese por Judas el Señor no hubiese llegado a la cruz? Sí. Amén. Claro, Judas era necesario, era un instrumento. Era necesario, así es. Ahora, la pregunta es, ¿fue obediente Judas? Sí. Sí, porque le dijo, ve y haz lo que tiene que hacer, y se fue y lo hizo. Sí. O sea, fue obediente. Hay mucho para explicar. Luego él se arrepiente, por supuesto, pero no va a la cruz, no va a la presencia, erra el camino y se mata. Entonces siempre tenemos, cuando nos arrepentimos, ya que hablaron de arrepentimiento, es buscar al Señor. Y decíanme aquí, como dijo justamente David, y decir, contra ti es pecado. Primero de Juan, capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, exactamente en el versículo 9 dice que nos arrepentamos, en el versículo 8 dice que si decimos que no pecamos, somos mentirosos y le hacemos mentiroso al Señor. Así es. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Esta palabra está tomada del griego y diga didomi, que es la palabra dado, indica y significa conceder, dar, un regalo, permitir. Entonces, conceder, dar, hay una coma, un regalo y permitir. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Está concediendo, te está dando, y es un regalo también que te permite estar, Amén. y es un permitir. Yo permito, a pesar de lo que vos no te mereces, yo lo permito. Amén. ¿Y qué significa del griego esta palabra padre? Se pronuncia como, pater. Y significa, autoridad. Significa autoridad, amor, origen de todas las cosas, y salvación. ¿Qué significa la palabra salvación? Yeshua. Gloria al Señor. Amén. O sea que el Padre es Yeshua. Amén. Juan 14, 9 y 10, que me ha visto al Padre. Soy la salvación. Así es. ¿Entienden, queridos hermanos? Sí, Señor. Yo soy Yeshua Jesús. Pero nos concentramos en la palabra dado. Porque nadie puede venir al Padre si no fue dado por Dios. Sí, Entonces, ¿por qué un ser humano viene a Cristo? Porque le fue dado por parte de Amén. Dios. Empezamos a trabajar en este desarrollo, queridos hermanos, a prestar atención. Luego, por supuesto, yo le voy a pedir a mi querida esposa que vaya a Romanos capítulo 3. Mientras tanto, quiero que diga conmigo, hermana, la idea de todo esto, que el Padre conceda, es porque capacita y hace posible que una persona venga a Cristo. Ahora uno dice, pero ¿por qué Él permite que uno venga a Cristo? Todo esto no habla de un mérito humano, sino de la iniciativa de la gracia de Dios Padre. Entonces, cuando uno tiene un llamado y Dios permite, aunque te vayas enojado a congregar y todo, lo María en coche, es porque Dios lo está permitiendo. Amén. Cuando uno lee Juan 1, vemos a Andrés, que luego lo invita a Pedro, y dice, hemos visto al Cristo, al Mesías. Y eso le sirvió luego para bendición. Y a veces uno invita a alguien y esa persona puede terminar sirviendo al Señor. Amén. Entonces, muchas personas se acercan a Cristo, vuelvo a repetir, hay muchos, vamos a ponerse los peces, están aquellos que sí conocían a Cristo y habían escuchado en el Antiguo Testamento hablar de Él, pero ya luego no estaban yendo a la sinagoga porque ya era sinagoga de Satanás. Amén. Y ya estaban los fariseos, los escribas, los fariseos, los saduceos y toda la marincoche, que habían corrompido, habían convertido en negocio el templo de Dios y se habían aliado con el César. Por eso le dijeron, nuestro rey es el César. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. ¿Qué nos dice ahí el versículo 10 al 12 mientras usted va yendo a Juan capítulo 6? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Pero la palabra exacta está en el 10 cuando dice, no hay quien busque a Dios. Ahora la pregunta que yo tengo que analizar, diga, pastor, ¿por qué nadie buscaba a Dios? ¿Por qué nadie buscaba a Dios? Se pregúntalo. Sí. Diga, ya entendí. Porque no le fue dado de parte del Padre. Porque no le fue dado de parte del Padre. Amén. Entonces, ¿por qué muchos no buscan a Dios? ¿Por qué no le fue dado? Amén. Así es. Acá está la luz de la verdad, no le fue dado. Entonces, cuando le sea dado, ¿qué va a hacer? Desesperadamente va a buscar a Cristo. Desesperadamente va a buscar a Cristo. Desesperadamente va a buscar a Cristo porque le fue dado. Y habíamos aprendido que esta palabra dado del griego es didomi, que es conceder, dar un regalo y permitir. Amén. ¿Y quién está permitiendo? ¿Qué significa Padre? Autoridad, el que tiene la autoridad. Así el es. creador de toda obra, el que me creó, y en algún momento lo permite. Amén. ¿Quién endureció el corazón del faraón para no dejar ir a su pueblo de Egipto? Dios. Entonces no lo dejaba ir porque a Dios se le dio la gana de que no lo iba a dejar ir. Porque quería ¿qué? Mostrar quién era él, su poder, y que reciba el juicio esa nación rebelde. Amén. Ahora, ¿qué nos dice Juan capítulo 6 mientras mi querida esposa había Lucas capítulo 19?
Juan 6:44. Presten atención porque se están sumando. El título de hoy es dado del Padre, que es la palabra griega didomi pater. ¿Sí? Sí. Nadie puede venir al Padre si no fue dado de parte de... Nadie puede venir a Cristo si no fue dado de parte del Padre. Juan Amén. 6:44 dice. Amén. Dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la ventaja de ir a Cristo? Diga, la salvación. La salvación. La resurrección. La resurrección. Pero ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Amén. Entonces somos como un imán atraídos a Cristo, pero porque el Padre lo permite. Así La mujer es. de flujo de sangre que habla la Escritura conocía el texto de Malaquías capítulo 4:2, en donde dice en su sala traerá sanación. Entonces él toca el borde del manto, que no es el manto en sí, pero sí el manto en conjunto, pero el borde, porque conocía ese texto. Por eso el versículo 55 dice de aquellos que habían escuchado hablar de Dios. Por eso decía el ciego hijo de David. ¿Y por qué decía hijo de David? Porque había escuchado hablar de Dios. De todo lo que habían escuchado hablar del que iba a venir el Mesías, se acercaban. Algunos por chumear, otros para ver. Miren el mejor de los ejemplos, y acá entran los políticos de este tiempo. ¿Qué? Lucas capítulo 19. Del 1, va a leer mi querida esposa, del 1, está del 1 al 9, pero vamos a leer, usted va yendo a Efesios capítulo 2. Del 1 en adelante, hasta el 4. Habiendo entrado Yeshua en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Yeshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Siga leyendo, siga, porque es interesante. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Claro. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yeshua le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Gloria al Señor. ¿Quién es el padre de la fe de los gentiles? Abraham. Abraham, muy bien. Ahora, la Escritura me está diciendo acá que nadie puede venir a Cristo si no le fue dado de parte del Padre. Sí. Esta persona era enanita, Sí. había multitud de personas. Hace tiempo hice una prédica que se llamaba ¿Cómo llamar la atención de Cristo? ¿Cómo llamó la atención de Cristo este hombre? Se subió al árbol. Se sube arriba de una planta. O sea, siendo el más pequeño, diga, se hacen más grandes. Se hacen más grandes. Era astuto. El Señor lo ve, pero como es Dios y ya sabía que era un malandrín, que era, ¿se acuerdan de Romanos 3? No hay ningún justo, todos son pecadores. Sí. Lo aclaraba Romanos 3:23, todos están destituidos de la gloria de Dios, incluso la misma María que trajo a Jesús, les cuento a los que son católicos, también estaba destituida porque también era pecadora, y lean completo el Evangelio de Lucas, capítulo 1, se lo leen completo, la misma María dice: Él es mi Salvador. ¿Y quién necesita salvación? El que tiene pecado original. Al decir Él es mi salvación, está diciendo Él es Yeshua, porque Yeshua es la salvación. Entonces, acá estamos viendo a un hombre que es Zaqueo, que Dios lo va a visitar en su casa. Diga, a muchos de nosotros, Señor, nos visita en casa. El Señor nos visita en casa. Y somos inmerecedores. Y somos inmerecedores. ¿Y por qué nos visita? ¿Por qué nos visita? Porque le fue dado de parte del Padre. Porque le fue dado de parte del Padre. O sea, le fue dado de parte del Padre porque hay oportunidades. Amén. Pero pónganle en que Zaqueo hubiese seguido robando. No hubiese tomado a poco la visita del Señor. A poco la visita del Señor. Estaría perdido. Se puede perder. Entonces, acá lo que nos enseña la Escritura es que la presencia de Dios, o sea, imagínense en todo alrededor, cuando él fue a la casa de Zaqueo, ¿qué creen ustedes que hablaron después de Yeshua Jesús? Que no era Yeshua, porque Claro. ¿cómo va a ser el Salvador si se junta con esa gente? Con los pecadores. Claro, con los pecadores. Como la mujer samaritana que tenía cuántos maridos. Sí. Y como tantos ejemplos que hay en la Sagrada Escritura. Entonces, si este fuera hijo de Dios, sabría quién es esta mujer que le está ungiendo. Claro. Y así empiezan a hablar. Entonces, cuando nosotros los ministros empezamos a mezclarnos con los pecadores, Nos empezamos a mezclar con los pecadores. dicen, este no debe ser tanto de Dios. Este no debe ser tanto de Dios. Mirá, se junta con esa prostituta. Mira, se junta con esa prostituta. ¿Y? Dice Guaraní. Porque no tiene necesidad de médico el sano, sino que está enfermo, ¿verdad? Así es. Entonces, este es un elegido Dios que está enfermo. Está como los políticos, es como que hubiese visitado, no voy a dar nombre, pero alguien. ¿Conocen a alguien del gobierno ustedes que están? Muchos. Que hace falta que le visite al Señor para que devuelvan todo lo que robaron? Mucho. Visítalo, Señor. Bien, entonces todo esto, queridos hermanos, va relacionado con lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué nos dice Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5? Y mi querida esposa va a ir ahí a 2 de Timoteo capítulo 2. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo,
por gracia sois salvos. Amén. ¿Por qué dice esta palabra? Nos dio Amén. vida juntamente con Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ¿qué significaba la palabra Father? Amor. Con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado. Ahora, Zaqueo, ¿estaba muerto en pecado? Sí. ¿Nos dio vida juntamente con quién? Cristo, que lo visitó, Amén. Gloria a que le Dios. fue a su casa, que dijo, bajate de esa planta, vení para acá vos, Chango. Chango, vení para acá, Chango, Zaqueo. Dejá de andar robando ahí. Entonces, ahora el versículo 8, ¿qué dice del mismo capítulo de Efesios capítulo 2? El versículo 8 dice así. Dice, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es lo que es? Don de Dios. Y si dice que es don de Dios y por gracia sos salvo, es que ¿quién es el que está permitiendo que sea salvo? Dios. Porque es un don de Dios. Amén. Es porque el Padre ha permitido que vayamos a Cristo y es Amén. el don del autor. Porque la palabra Padre significa autor de todas las obras. Así es. Amén, queridos hermanos. Vamos a seguir avanzando. Segunda de Timoteo capítulo 2, acá el apóstol Pablo, que instruye a su hijo espiritual Timoteo, le dice en el versículo 23 al 25, hasta el 26, léalo, estas palabras. La clave está en el versículo 25, pero vamos a leer en contexto rápidamente. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendraban contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Pongo pausa ahí, porque esto quiero que expliquen. Usted entra a YouTube, Tito, yo ya no ni quiero entrar, me concentro en lo que tengo que hacer. Están diciendo si hay que bautizar a los niños. Están diciendo si María es o no era... no, la madre de Dios. Nosotros después todos somos santificados, incluso ella, Sí, de todo. que no tenía el pecado original. Otra cosa más, discusiones de cuándo se hace la cena del Señor, discusiones de si existen todavía los profetas, discusiones cuál es la verdadera iglesia. Todo eso no conduce a nada. Se resume en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Amén. Se acabó. Amén. O sea, tampoco se trata de hablar del bautismo, porque tampoco porque te bautizás no sos salvo, porque mucha gente se bautizó y después se apartó del camino. Sí. Porque la Biblia dice muy clarito en Juan 3, versículo 5, que el bautismo es para formar parte. O sea, formo parte, pero luego en esa formada de parte, formaba parte no del ministerio del señor Judas. Sí. Y luego Satanás lo desvió, Sí. etcétera, etcétera. Bien, siga leyendo, disculpe por poner el ejemplo que quería. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Al decir apto para enseñar, ¿qué significa para usted apto para enseñar? Si yo soy profesor, usted que estudió medicina, usted estaba en el área de cirujano, ¿verdad? Sí, ¿Te imaginas si te enseñaba a alguien que no era apto para enseñarte cómo hacer una operación? Un desastre. Harías un desastre Sí, con las tremendo. arterias y toda la María en coche. Sí. ¿Me entiendes? Sí. ¿Te imaginas operar no sé, ¿qué podía decir? Que siendo cirujana quiera meterse con mecánica. O sea, No, mezclar. poner que quiera Nada hacer que ver. un ejemplo, una operación en la cara y le ponga el ojo donde en la boca y la boca donde estaba el ojo. Y que respire en vez de respirar por la nariz, que respire ¿Qué por pasa? donde uno larga aire. Que hay de esas clases. ¿Entiendes? Claro. Ay, señor. Yo no estoy de medicina, pero hablando de todo esto, ¿usted sabe cuál es el pelo más largo que tiene el ser humano? Sí, la piel. No, el de la nariz. Ah, Porque usted se tira el pelito de la nariz y ciña en otro lado. ¿Sabe dónde ciña uno, no? Ay, Dios. El largo el Sí. pelito. El que lo entendió. Bueno, ahora, ¿qué dice el versículo 25? Dice, apto para enseñar el sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si Si quizás quizás- Dios le conceda que se arrepientan. Pero quién, pero escuchen, si quizás. Si y ahí quizás entra, Dios- diga, ahí entra la palabra. ahí entra la palabra Didomi. didomi. O sea, si quizás Dios le conceda que se arrepienta. O sea, solamente cuándo se puede arrepentir si Dios Dios le concede, quiere. porque es el Amén. autor. Amén. Y si Dios no le concede, está perdido. O sea, mira hasta qué punto puede llegar misericordia de Dios. Sí. Porque si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer qué cosa, la verdad. La verdad. Por eso Juan, Santiago capítulo 5, en el último versículo 19-20, dice, si está errado en el camino y alguno le hace volver del horroroso camino, salvará un alma. Amén. Para que conozca justamente la verdad. Así es. Y escapen del lazo de quién, dice el versículo 26. Y escapen del lazo del diablo, en quien están cautivos a voluntad Entonces de hay grupos que se arman para discutir de los yo soy católico, yo soy evangelista, pentecostés, y todos están discutiendo todo el tiempo en las redes. ¿En qué lazo están? cautivos. Están cautivos en los lazos de Satanás. Así es. Están perdidos porque yo soy nuevo y entro ahí. ¿Qué están hablando de esto? Uy, escucho, la Trinidad existe el Padre, Hijo, y empiezan, no, ese no es, que eso no es Dios. Y empiezan a discutir si que eso es Dios, no es Dios. Ay, Padre. Así es. La ¿Me entiendes, confusión. queridos hermanos? Amén. Bueno, le había dicho a la hermana que vaya a Hechos Hechos. capítulo 16, versículo 14. ¿Qué Sí. nos dice ahí? Escuchen, queridos hermanos. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora, el Señor le abrió el corazón. Así Diga, ahora es. entiendo. Ahora entiendo. Muchos se congregan Muchos se congregan y dicen, no entender. y no dicen, no entender. Pastor, no entendí. Pastor, no entendí. Ahora, ¿por qué no entendieron? ¿Por qué no entendieron?
Porque el Señor no le abre el corazón. Amén, claro. Cuando el Señor te abre el corazón, entender la Escritura. Así es, gloria a Dios. Y a ver, ¿por qué a veces Dios no permite que abra el corazón? ¿Por qué no permite? Porque no está dispuesto el corazón. Porque no está dispuesto el corazón. Estamos concentrados en cómo se vistió el pastor o la Sí, pastora. sí. Estamos viendo el hermano cómo vino y dice, ah, mira, ahí vino la turra esa. O el turro. No, vamos a hacer el turrón. Ahí vino la que no venía. Ahí vino la que no venía. Cuidado a tu marido vos, porque mirá quién vino ahí. Y así, ¿verdad? Sí. Y empezamos a concentrarnos en otra cosa. ¿Y cómo Dios va a abrir el corazón si estás concentrado en otra cosa? Tal cual. ¿Cómo Dios puede abrirme el corazón a mí o a otro ministro si estoy concentrado en qué hacen los otros pastores? Déjalo que hagan lo que quieras, igualmente Dios lo va a juzgar a cada uno individualmente. Amén. Bien. ¿Qué dice Juan capítulo 19, versículo 10? Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para Ja, ja, soltarte? ja, Pilato. Ja, 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 Pilato. Este es para todos los Pilatos. Yo tengo autoridad. ¿Qué? ¿Vos tenés autoridad? ¿Qué le contestó el Señor? Respondió Yeshua, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Didomi. 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 Amén. Si no es concedido por Dios, no es dado por Dios, si no hay un permitido por Dios, querido Pilato, vos estarás gobernando acá, pero no tenés ninguna autoridad si no te fue dado de arriba. Diga, Sí, señor. hermano, hermana, Hermanos, hermanas. concéntrate en esta Concéntrate palabra. en esta palabra. Nadie te puede tocar, Nadie te puede tocar si Dios no lo permite. si Dios no lo permite. A Job, A Job lo tocó Satanás, lo tocó Satanás, a sus hijos, a sus sus hijos, finanzas, su a finanza, sus bienes, a sus porque bienes. Dios le dio Porque permiso. Dios le dio el permiso. Si Dios no da permiso, Dios no da permiso, nadie te puede tocar. nadie te puede tocar. Porque Cristo está. Porque Cristo en está. Romanos 8:31. Romanos Si el 8:31. Padre para con Si el nosotros, Padre con ¿quién contra ¿quién nosotros? contra nosotros? Amén. Amén. Gloria a Dios. Diga, Clarísimo. pastor, Pastor, ¿y si me logra tocar? ¿y si me logra tocar? Es porque algo tengo que aprender. Es porque algo tengo que Es aprender. porque en algo he errado. En algo he ¿Recuerda la errado. palabra pecado significa error al blanco? Amén. Sí. ¿Y cuál era el error de Job? Job 3:25 la clara, que era lo que me temía me aconteció. Así Decía, es. era su miedo. Él tenía Sí. miedo a perder y perdió todas las cosas. ¿Entienden, queridos hermanos? Amén. Vamos a ir terminando. ¿Ha leído? ¿Quién leyó recién? Juan 10. 19. Rápido. Yo- Bien, Juan. vaya a Juan capítulo 6, ¿sí? Sí. Y usted va a volver a Juan, va a Isaías 55. Y luego vamos a orar. ¿Qué dice Juan capítulo 6, 37? Dice, todo lo que el Padre me da, Ahí está la clave. ¿Qué dice? vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no, le echo fuera. Amén. Entonces, pero vino la turra. ¿Por qué no la echa el pastor? No, el Señor dijo que no. No. No, porque es clarito, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, incluso Judas. Sí. Y el que a mí viene lo echo afuera. Cuando el Señor visita a la casa de partido de todo lo que están analizando con el Sanedrín, si este fuera de Dios, sabría quién es la mujer que le está ungiendo a esta prostituta. Pero fue a Cristo. Y ustedes saben que después lo reta. Sí, por esta, Sí. vos no me diste, ni siquiera me ungiste, no me diste ni agua para los pies. Entonces Dios hace como Él quiere. Ahora, mire cómo redondea Isaías capítulo 55. Y ya nos vamos preparando luego para orar, querido Johnny. Porque como desciende de los cielos, Isaías 55:6, amor, disculpa. Ah. Isaías 55:6 que va de la mano con lo que estamos hablando. Escuchen esto. buscad a Dios mientras pueda ser Mientras hallado, pueda ser hallado. Amén. llamarle en tanto que esté cercano. Ahora, ¿por qué dice buscad a Dios mientras pueda ser hallado? Ahí entra la clave. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Amén. Amén. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, resistid al diablo, irá de vosotros. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Amén, así es. Pero Dios permite que sucedan unas cosas para que nos acerquemos. ¿Y por qué permite? Porque ya fue dado Ya fue dado para que nos acerquemos a para que Cristo. nos acerquemos a Cristo. Y si nos acercamos a Si Cristo, nos acercamos a Cristo, pero a Cristo, pero a Cristo. no a una denominación, No a una denominación. acerquémonos confiadamente Acerquémonos confiadamente a Cristo. A Cristo. Hebreos 12:2, puesto la mirada En en el autor. En el autor. Gloria al Señor. Sí, Señor. Yo me acerco a Cristo. Claro que hay cosas dentro de cada ministerio. Amén. Claro que puede estar equivocado el pastor, la pastora. Claro que pueden estar equivocados algunos ministros. Pero yo me acerco a Cristo, pongo la mirada en Cristo, Amén, sí, Señor. porque he tenido la gran bendición de que me fue dado de Amén. parte del Padre Sí, Señor. que yo vaya a Cristo. Gloria a Dios. Que diga, me fue dado. Vamos Me a fue orar, querido dado. Yori. Me fue dado de Me parte fue del dado Padre, de parte del Padre que yo vaya a que Cristo. yo vaya a Cristo. Vamos a orar. Amén. Padre eterno, en este Sí, día gracias te damos. hemos estado compartiendo el mensaje de la palabra del Señor a través de este mensaje, a través de esta enseñanza espiritual. ¿Por qué un ser humano viene a Cristo? ¿Oramos, querido? Gracias, Señor. En Juan 6:65 dice la palabra y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de parte del Padre. Con este título
Dido mi pater, dado del Padre, el original significa esta palabra, dado del Padre, nos ha llevado a recorrer la Sagrada Escritura y el Señor para la parte final, como una película, me dio cómo termina todo esto. Y termina con Juan capítulo 10. Y ahora lo vamos a entender porque lo conocemos el texto, pero dice así, del 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, dice el Señor. Y no perecerán jamás. Ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie. Y acá viene el enfoque. Mi Padre. Ahí entra el dido mi pater, dado del Padre. Mi Padre que me las dio, quiero que sepan, dice el Señor, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Nadie, Gloria a ni Dios. Satanás, ni vos mismo, ni tus pecados, ni tus malas acciones. Solamente te tienes que arrepentir y decir, contra ti he pecado, Señor. Me arrepiento. Si estás apartado del Padre, nos dejó la parábola del hijo pródigo. Gastó sus bienes, volveré a casa. Volvé. Claro que te va a esperar un hermano celoso ahí que te va a decir, oh, volvió. Pensaba que iba a volver más Pero el Señor hace fiesta. Amén. El Señor te abraza. Por algo hemos leído en Juan 6, y cuando vienen a mí yo no lo echo afuera. Amén. Sí, Señor. Pero nosotros los hombres, las mujeres, los cristianos, entre comillas, transformados y no transformados, a veces estamos esperando que tal persona deje de estar. Pero el Señor nos espera, nos perdona, nos abraza, nos consuela. Gracias. Y nos da nuevas oportunidades. Amén. Gracias. No te olvides, tenemos un Padre eterno. Romanos 8:16 dice que por el Espíritu podemos decir Abba Padre. Y no nos ha dado un espíritu de cobardía. Padre, te doy gracias por esta palabra. En nombre de Yeshua lo he predicado para bendición de todos los que forman el cuerpo y todos tus oyentes. Y desde hoy en adelante ya saben, si te acercaste a Cristo es porque fue dado de parte de Dios. Espero Amén. que sea para salvación y no para chusmear. Sí, sí. Gracias, bendigo a todos en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Que la paz y la gracia del Señor esté con todos vosotros. Ponemos ahí sponsor, querido, para que yo lo empiece a saludar en la parte final, la despedida. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Johnny. Gracias, querido Johnny. En la mesa de trabajo, mi querida esposa Melanie Ferreira, nuestra querida Gladys. Nosotros nos quedamos acá, ¿sí?, a leer los mensajes de texto. Anduvimos muy bien, pero el horario, tengo tiempo. Los mensajes que nos están llegando al número de nuestro Ministerio de Trabajo, 11 31 56 60 76. Estamos para responder todo lo que ustedes nos preguntan. Nos vamos a encontrar en la próxima enseñanza. Esta enseñanza quedará registrada en nuestro canal de YouTube, Clase Bíblica Ferreira. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.